Al aire. Al aire. Hola, buenos días, mediodía desde la mitad del mundo, así se han de asomar, así han de venir, qué bueno que han llegado con nosotros y comienzan a conectarse. Ya vieron ustedes la programación, ya están escuchando la programación de la cabina, de hecho, desde octubre que estamos aquí ya nos hemos consolidado, estamos llegando al final del año, nosotros vamos a estar casi ya un trimestre al aire, así es que bueno, siempre es un agrado tenerles aquí y comentar todos estos temas, ¿no? Qué pena, déjenme primero saludar a nuestros amigos, las voces comunitarias en Quito, a los voceros comunitarios de Quito que siempre nos siguen y a los hermanos y hermanas de Manabí a través de los voceros comunitarios, de los comunicadores populares de Manabí, Cristóbal. Bueno, allí pues qué gusto poder conversar con ustedes y tener esta conversación. Bien, yo les propuse el tema, voy a continuar estos 3 días que me tocan. Digo 3 porque es hoy la víspera de lo que va a ser la Navidad. Como les dijimos, de la cabina vamos a trabajar hasta mañana y la próxima semana igual de lunes a miércoles, ¿no? Por esto de las fiestas y bueno, ya nos estamos acomodando todos. El próximo año vamos a evaluar, vamos a reunirnos, vamos a conversar con los productores, con los compañeros. Pues estamos bien, vamos bien. Y lo bueno es que siempre están ustedes aquí presentes con nosotros. Bueno, luego del saludo, déjenme hacer un comentario muy breve de lo que acabó de suceder anoche en Quevedo. Realmente es terrible, hace varios años que esto no venía sucediendo en la política nacional. Un político sale de una radio en la ciudad de Quevedo, en el barrio de San Camilo, sale hacia su vehículo solo, a pesar de que por seguridad siempre ya fue asambleísta, fue diputado en el Congreso del 2006 anteriormente, estaba siendo asambleísta ahora, pero renunció para dedicarse a la campaña porque quería no era necesario que renuncie, pero quería ir a la reelección y su esposa, que era su alterna, se titularizó como legisladora en esta actual Asamblea Nacional. O sea,
el Cholo Mendoza, como le conocíamos entre todos y quienes le logramos conocer y ser amigos de él, pues era un hombre adinerado, acaudalado en Quevedo, y claro, con sus desavenencias políticas, evidentemente, cada uno en su andarivel. Mendoza siempre estuvo vinculado más bien al sector de Abdalá Bucarán, de la ideología de ese sector, más que a los socialcristianos, a la derecha, a Lazo, que son el otro grupo dominante en la provincia de Los Ríos, aunque cuando Rafael Correa llegó, irrumpió y creó una nueva tendencia allí con varios políticos que se han hecho famosos, pero igual llegaron a traicionar a Correa, muchos de los cuales están ahora todavía al mando. El señor Litardo, por ejemplo, presidente de la Asamblea, no era nadie antes de que Correa le ponga de candidato y ahora es el presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea con el mayor desprestigio en la historia de la institución y además con la mayor cantidad de asambleístas investigados por corrupción. 60, más casi la mitad de los asambleístas de esta actual Asamblea Nacional están siendo investigados bajo la presidencia del señor Litardo, que es de la provincia de Los Ríos. Lo que sucedió ayer, el asesinato por parte de un sicario, que dicen que son 10 tiros los que le dan al político, pues realmente nos pone en un muladar de la política. Realmente es terrible lo que ha sucedido. Pues precisamente, y por eso es que mi obligación como historiador, como comunicador, es recordar todos estos acontecimientos. Esto va a marcar la política nacional. De hecho, no es un problema de Quevedo, no es un problema de la provincia de Los Ríos, no es una bronca entre dos panas. Esto es un problema muy serio de la política nacional. Esto va a marcar. Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Y qué mejor, si no vamos recordando la historia para que todos tengamos presente de que estos hechos no nos llevan a ningún lado. Y ya pasó 180 años, estoy recordando ya los primeros gobiernos, hemos avanzado, quiero avanzar más en estos días que me corresponden hasta finalizar el 2020, para llegar el 1 de enero comienza la campaña electoral, si el tribunal considera que los plazos son los determinantes. Pero me parece un despropósito que hay candidatos presidenciales que piden aplazar las elecciones. ¿Aplazar para qué? ¿Qué sentido tiene aplazar las elecciones? Bueno, ahí ya podemos analizar, pero bueno, eso es más bien tema para los programas de mis compañeros, de mis amigos, de los productores de los programas que me han de invitar para hacer análisis de este tipo. Yo me quiero concentrar con ustedes en este tema. Y estábamos saliendo de una crisis provocada por la presencia de Juan José Flores, la salida de Juan José Flores, y creíamos que ya don Juan José no iba a regresar. Nada. Amaba tanto esta patria que vino a seguir metiéndose en líos. Llegado el Congreso de 1849, ya estamos en 1849, los legisladores elegidos para esa reunión, para esa constituyente, decidieron entre Diego Noboa, que era conservador, y el general Antonio Elizalde, que era liberal. Adviértase que el sufragio directo y popular no existía, no había todavía. Solo se consagraría en la Constitución de 1861, que es llamada la Carta Negra de García Moreno. Hasta entonces, el primer magistrado era elegido por el Congreso. Y en esta ocasión también el Congreso vuelve a ser unicameral, pero no dura ni un año en la Constitución. Bueno, casi no entró ni en vigencia. Por lo tanto, había que llegar a acuerdos en el legislativo para poder ser presidente de la República. Como ustedes supieron, ya les conté, Manuel Ascasubi no alcanzó la votación. Como no alcanzaron ni Noboa ni Elizalde, lo que hicieron es elegir un vicepresidente. Le eligen a Ascasubi vicepresidente y entonces él se encarga del poder. El vicepresidente se encarga. Nos declaramos inútiles de elegir presidente. Poco después de esta reunión, el 20 de febrero, el general nacido en Píllaro, José María Urbina, desconoció al vicepresidente Ascasubi y proclamó la jefatura suprema de su sucesor, de su seguidor, de su pupilo, Diego Noboa, quien para legitimar su mandato convocó a otra asamblea, la costumbre, como les dije, en el 49 uno que terminó en el 50 y luego en el 51, otra que terminó en el 52 porque en el 52 hay otra. O sea, realmente en una crisis, pero ojo, siempre parecida, ¿no? Sí, esto es cíclico. El pueblo quichua considera que nuestra vida es en espiral. De hecho, los petroglifos que se han encontrado en varias de las rocas, ríos, construcciones en el pueblo Cañari, en el pueblo Yumbo, por ejemplo,
Los dibujos fundamentalmente, que estamos hablando de hace 1500 años, son en espiral. Nuestra vida va en espiral. Por lo tanto, en el determinado momento, cuando estamos regresando, vemos el pasado, nos acercamos a lo que hicimos, nos alejamos, pero nos acercamos al otro, a lo que fue futuro antes. Estamos siempre presentes allí. Y entonces esta visión de la política deberían entender también los candidatos fundamentalmente. Bueno, empieza otra asamblea constituyente, pues los ecuatorianos somos muy afectos a hacer esto, ¿no? En el derecho público. Y cuando menos en nuestra historia, el jefe supremo de turno ha acostumbrado a reemplazar la carta política, ya que desconoce, por otra que la considera suya. Después de todo, es menester recordar que nuestro desarrollo político era incipiente. Y entonces acontece que Noboa autoriza el regreso de los jesuitas al Ecuador. Y aquí comienza el tema y van a decir, ¿y por qué en la promoción metieron a los pobres señores sacerdotes jesuitas? Ojo, los jesuitas son una comunidad de sacerdotes, eran mujeres al principio, solo mujeres. Bueno, sigue siendo la orden solo de mujeres, pero también tienen orden ya de solo hombres. Tienen ya una orden de mujeres, pero separada. Solo hombres militan en los jesuitas. Pero los jesuitas fueron considerados entre los más preparados, los científicos, los técnicos en la historia de la Iglesia Católica. Y entonces, cuando en la comunidad internacional, cuando en la comunidad de los jesuitas se elegía al superior de los jesuitas, se le llamaba el Papa Negro. Por una razón, los jesuitas tienen una túnica negra. Y sucede que nunca, escúchenme, no porque sean los años apocalípticos ni yo crea en esto, pero los católicos sí juegan mucho con estas circunstancias. El Papa, el Santo Padre en Roma, viste de blanco. Normalmente viste de blanco, aunque cuando le eligen se pone el gorrito, no se me viene el nombre, ya me van a hacer acuerdo ustedes, y una capa púrpura. Se le dice el purpurado porque el conseguir el colorante en la Edad Media, hace años, por eso el viaje de Colón a buscar especies en la India, supuestamente, y encuentra América, es para conseguir colores para las telas, porque las telas se llama la filosofía de los trapos, porque el color de los trapos hacía que te diferencien. Un príncipe se vestía distinto porque no había fotos, no había Facebook, no había Instagram, y entonces yo cómo sabía que este pendejo era el príncipe heredero del reino donde yo le mandaba y le metaba un pedazo y le mataba nomás, pues. Entonces, ¿cómo es lo que hacían? Se vestían, porque la gente común, pobre, se vestía de fibras vegetales tejidas, como el Santo Francisco de Asís. Pero entonces todo esto va cambiando cuando ya vienen los vestidos y todo. El Papa se viste de blanco, pero el superior de los jesuitas, el gran jefe de los jesuitas, siempre se viste de negro. Y entonces, como eran los inteligentes, los que manejaban la educación, la ciencia, en la historia de la Iglesia Católica, eran considerados la antípoda, la antítesis del papado. Era el cuestionador. Los jesuitas siempre se mantenían con una tesis muy formal, muy honesta, muy cerrada en sus principios, muy radicales, mientras el Papa era un general del ejército, tenía mujeres, tenía hijos. Los jesuitas mantenían esa visión, y entonces siempre hubo una contradicción. Y había una tradición y un cuento que se decía que la Iglesia Católica va a desaparecer cuando llegue el Papa Negro. ¿Qué es lo que quiere decir? El Papa Negro es cuando un jesuita sea papa. Nunca ha sucedido. Adivinen hasta cuándo. Adivinaron. Hoy el Papa Francisco, que es argentino, es jesuita. Es el primer Papa Negro de la historia de la Iglesia Católica. Bueno, quería contarles esto porque además esto casi nos mete en una guerra y provoca una crisis política que vota presidentes. A Urbina, que era liberal. A ver, Diego Noboa era medio conservador, Urbina era de pensamiento más liberal, pero no eran ideologías, no eran partidos. El Partido Liberal, listas dos, el Partido Conservador, no. Era, a ver, como ahora, yo me considero liberal, por lo tanto soy pro aborto por violación. Ya, yo me considero conservador, por lo tanto soy pro taurino. Aquí hay que seguir con la tradición y matar al toro en la plaza, como debe ser. Pero eso no me hace ni comunista, ni social cristiano, ni izquierda democrática, ni Alianza País. No me hace. Esos principios, esas decisiones eran las que se definían antes.
Pero entonces era liberar a los esclavos, pagar impuestos, darles derechos a las mujeres. Ese era el debate, el voto popular o el voto solo entre nosotros los escogidos. Entonces, liberales eran los que iban un poquito más allá y comenzaban a darle derechos a las gentes. No es que era un partido, no es que había el partido. Pero entonces Urbina, que era más liberal, o sea, más abierto. ¿Por qué? Porque las ideas conservadoras eran defendidas por los militares extranjeros que nos ayudaron a independizar. Pero los criollos, este señor Urbina, ya nacido en Píllaro, paisano de Rumiñahui, ya dijo, no, pues aquí las cosas tienen que ponerse en otro orden, yo soy partidario de esto. Y Noboa, siendo presidente, puesto por él, porque le destituyen a Ascanio Vibral, le dan un golpe de Estado. Urbina le da un golpe de Estado y le pone a Noboa. Y sucede que, ¿y saben por qué le ponen a Noboa? Porque Urbina no acepta. Él tenía otros planes para ser presidente. Él también quería quedarse varios años. A Urbina, que era liberal, no le gustó que el presidente tome esta resolución para estos tiempos, que era muy grave, pues los liberales mantenían una beligerancia irreconciliable con los jesuitas, provenientes de los días en que el liberalismo español de la corte de Carlos III, combatido por el jesuitismo y por las influencias del Parlamento francés, conjuntamente con las de Portugal, consiguieron la disolución papal de la Compañía de Jesús, fundada por Santo Domingo de Loyola. No, él es el fundador de la Compañía de Jesús, de ahí vienen los jesuitas. Que eran conservadores, eran fuerzas conservadoras, del mismo modo que en otro momento histórico hubieran cooperado con movimientos progresistas. La Convención Nacional o la Constituyente se había reunido en Quito el 8 de diciembre de 1850. El 25 de febrero de 1851 dictó una nueva constitución que es la conocida como la de 1852, la quinta. Apenas tenemos unos añitos de que ya tenemos 5 constituciones. Bueno, y le nombra presidente constitucional a Diego Noboa, quien designado presidente interino desde la primera sesión, promulgó la Carta Política. El 17 de junio del 51, el general Urbina, miren, o sea, meses, ¿qué es lo que hace Urbina? Apresa al presidente y lo expulsa del país. Explicó Urbina que había procedido así para evitar la guerra con Colombia o Nueva Granada, como todavía le seguíamos llamando a Colombia, pues el Ecuador de Noboa había concedido en marzo de ese año, como acabamos de ver, el refugio a los jesuitas. A ver, los liberales colombianos que estaban gobernando después de la muerte de Simón Bolívar en 1830, que estaban liderando el gobierno en Colombia, les expulsan a los jesuitas. Noboa, Noboa conservador, nombrado por Urbina liberal, les dice, vengan acá, les recibo en el Ecuador. Colombia dice, no puede ser que ese país que se suponía hermano les reciba, vamos a reunirnos, y reúnen un congreso en Colombia para declararnos la guerra por haberles recibido a los jesuitas. Urbina se da cuenta y dice, qué pendejo que fui, le puse a Noboa y no me obedece y me saca. Leamos una parte también en la que, cómo cae en la trampa, porque era muy ingenuo el señor Noboa. Pero le demos de la palabra a don Eduardo Muñoz Borrero para que ustedes se maten de la risa, igual que yo cuando me mataba de la risa. Desde hace meses, el general Urbina no ocultaba su oposición al gobierno, además de haberse negado a asistir a la convención. Es elegido Urbina legislador para la convención de 1851, pero decide no ir. Estaba jugando el gato con el ratón, para la que había sido electo diputado. Publicó unas cartas anónimas tituladas marxistas en la convención, los seguidores de la revolución marxista, en las que hablaba de una reacción floriana y desacreditaba a la constitución que se estaba estudiando. Ha rehusado ser general Urbina en jefe del ejército y un cargo diplomático que le ofrece Noboa. Noboa se da cuenta de que Urbina no es el santo de su devoción, entonces le dice, vea, ¿por qué no se va de embajador? Ah, típico, no váyase de embajador a Europa. O sea el jefe del ejército, como Flores y Rocafuerte, como Olmedo y Rocafuerte. No, le dice, no quiero nada. Me eligieron hasta diputado y no quiero ir. Ha rehusado todo. Noboa, hombre de corazón sencillo, es decir, un hombre sin doblez, tratando de saber qué sucedía en el puerto principal, acepta una invitación de Urbina. Urbina le manda una carta y le invita y le dice, venga, yo le mando una escolta para que le acompañe a Guayaquil porque quiero conversar con usted.
Y resuelve ir, porque Noboa era de Guayaquil, y resuelve ir a su ciudad natal. Urbina se entera del viaje y prepara un golpe maestro que logrará el mayor éxito. Hay quien asegura, y los hechos parecen comprobarlo, que Urbina lo ha llamado con un pretexto cualquiera, que no es sino una mentira. Noboa ha partido de Quito el 10 de julio de 1851. Va llegando a Guayaquil, recuerden que no había tren, había que irse por Guaranda, por el Camino Real, y eran semanas de viaje en lo más rápido que se podía hacer. En Babahoyo le reciben 3 altos jefes, a quienes el comandante de la plaza, Francisco Robles, lugarteniente de Urbina, el próximo presidente del Ecuador, otro, al que Urbina también está manipulando, le recibe en Babahoyo. El presidente Noboa, ya rumbo a Guayaquil, en Babahoyo, decide embarcarse para ir a su ciudad acompañado de quienes Urbina le ha enviado como escolta. Pero allí le esperan otros enviados de Robles y de Urbina. Cambian de guardia, cambian de acompañantes, le hacen subir a un barquichuelo que tienen listo, diferente al que les llevaba a Guayaquil, y ahora le sacan por el puerto y les llevan en calidad de preso a un buque norteamericano que va a Chile. Ah, ¿se dan cuenta? Eso es ser habilísimos. Urbina les llama, le convencen, le engaña, le cambia de guardia, le sube a un barquito, le dicen este va a ser, pero se va en este, le montan en un barco y le mandan a Chile. Bueno, esto es lo que está sucediendo. En la convención, que ya se había declarado a Noboa, Urbina dice que Noboa era un peligro porque se inclinaba demasiado a ser seguidor de Flores, cuyo retorno era necesario para impedir a cualquier costo. Urbina ya quería terminar con Flores. Así adivinó el militarismo nacional a reemplazar el vacío de poder dejado 6 años antes por Flores. Recuerden, con la revolución marxista. Y no hay que olvidar que estos fenómenos ocurren y han ocurrido siempre en la parte formativa de nuestro país. Ahora, naturalmente, el general Urbina expulsó del país a los jesuitas admitidos por Noboa y los conservadores empezaron una campaña contra su gobierno. A ver, pero sucede que el gobierno de Nueva Granada, Colombia, se reúne en un congreso y dice no podemos tolerar esto. Preparen armas y vienen hasta Pasto. Arman una parte de un ejército, un batallón, se sitúa en Pasto y dice, a ver, señores, se supone que Pasto estaba todavía en debate si era o no ecuatoriano, aunque Túquerres, una población cercana a Pasto, en el ahora departamento de Nariño, declara querer ser parte de Ecuador, de la nueva república que se había formado. Todavía teníamos problemas de límites, y aquí se van resolviendo. Colombia toma el pretexto de los jesuitas, para tomarse Popayán y Pasto con el ejército y no lo vuelve a desocupar hasta hacer presencia permanente y pedirnos y firmar un protocolo que se firma más tarde en el que les entregamos ya definitivamente ese territorio. Y así nos vamos reduciendo poco a poco por la ambición extranjera y la inoperancia nacional. Estaban preocupados más de matarse entre ellos y de robar que de hacer lo que tenían que hacer con proteger al país. Lo que sí hay que reconocer es que apenas nacida la República, lo que sí fuimos a proteger inmediatamente en 1835 fue las Galápagos. Eso desde ahí sí hay que reconocer. Galápagos siempre fue más bien un tesoro protegido. Bueno, ciertos hechos en otros asuntos dieron la razón a Urbina en su conducta contra Diego Noboa. Noboa, chao, está en Chile, hasta luego, te fuiste, perdón por Gil. A poco del cuartelazo urbinista, Flores, con dinero y armas peruanas, llega a Puná y asalta Guayaquil, intenta asaltar Guayaquil. Y no solamente es que el gobierno de entonces hubo de enfrentar este peligro. Flores, otra vez, con armas y con amigos, viene a querer tomar el poder. Pero aquí ya está uno de sus pupilos, porque Urbina era cercano, era militar de la independencia, junto a Juan José Flores. Pero ahora ya, en el poder político, no, mi querido señor Flores, usted ya no tiene más. Entonces lo que hace es volver a hacer una crisis, la circunstancia histórica ecuatoriana, para formar una cohesión interna. Pues en el mes de marzo, estamos en 1851, 2 meses antes del urbinizo, del golpe de Urbina, se había agitado nuevamente la cuestión con Nueva Granada,
cuyo gobierno obtuvo el 22 de mayo autorización de su Congreso para hacernos la guerra. Duque reiteró su deseo de reincorporarse al territorio ecuatoriano, y aunque en pocos días esa región estuvo tranquila y dominada por fuerzas gubernamentales de Colombia, un mes después llegó a Quito un plenipotenciario, un embajador de Colombia, llamado Jacobo Sánchez, impertinente y amenazador. Y como por el sur estaba amenazando Flores, apoyado por el gobierno peruano, fue necesario instruir al gobernador de Imbabura, entonces no había todavía la provincia del Carchi, para que se guarde absoluta neutralidad en la agitación subversiva que se había provocado en el departamento de Nariño. Como ven ustedes, ya en el poder, el general Urbina, frente a la delicada situación con Nueva Granada, se arregla diplomáticamente, pero en la isla Puna estaba Juan José Flores, esperando refuerzos que debía proporcionarle el gobierno del Perú, lo cual terminó en una visita a Guayaquil del general peruano Destua, quien, en compañía del encargado de negocios de su país, se entrevistó en Guayaquil con el propio Urbina, al que le solicitó se restablecieran, las rentas de Flores y se le devolvieran sus bienes. Urbina rechazó firmemente toda intervención peruana en los negocios ecuatorianos. El general Destua volvió al Perú a fines de mayo del 52. El 4 de julio, Flores atacó y bombardeó Guayaquil con 2 barcos, pero fue derrotado y se retiró a Machala, donde la tripulación de su más fuerte buque se sublevó contra el propio Flores y se entregó al gobierno ecuatoriano. El general Francisco Robles salió en persecución de Flores, quien pudo refugiarse a muy poca distancia del Perú, apenas con 100 hombres de casi 1,000 que había contratado para asaltar al Ecuador. El gobierno peruano los desarmó, pues entre tanto habían caído los 2 ministros que en el gabinete del Perú habían ayudado a Flores. Y el presidente del Perú, el general José Rufino Echenique, juzgó oportuno cambiar de política en relación a Flores y al Ecuador. Por tal modo quedó por un tiempo la paz en la frontera sur, lo cual vuelve a probar que son los gobiernos, nunca los pueblos, los responsables de las agresiones internacionales. Hagamos un alto para comentarles esto. Miren, ya ven ustedes, nos ven peruanos y colombianos queriendo este territorio. No es que han dejado de soñar con nuestro territorio, quieren seguir siendo nuestros dueños, quieren repartirse el Ecuador. Lo que sucederá 7 años después, en 1859, vuelve otra crisis, pero esta ya es también muy parecida. Hay 3 presidentes en menos de un año: Ascasubi, Noboa, Urbina. Los conservadores se vienen contra Urbina, pero el pretexto con Colombia es que los jesuitas fueron expulsados de Colombia y los recibió el Ecuador. El pretexto es que el presidente del Perú le exige al Ecuador que le devuelvan el pago en las tierras de su pensión de expresidente y ex general de la independencia a Flores, metiéndose. ¿Qué tenía que hacer? No, ese era el pretexto. El presidente del Perú se vuelve florianista y dice: voy a apoyar a mi amigo Flores para que asalte Guayaquil y se tome Guayaquil para que le devuelva. ¿Ustedes creen que eran por las charreteras y las pensiones vitalicias de Juan José Flores? No, el Perú quería Guayaquil. Desde entonces, 1852, otra crisis terrible. Se dan cuenta, pero esta de la parte de la historia del Ecuador como que no nos cuentan, como que no hay relación. Pasamos y decir sí, inclusive cuando a mí me contaron esta parte de la historia, eran los gemelos, Noboa y Robles, los gemelos puestos por Urbina y luego derrotados por Urbina. O sea, después de la dictadura de Flores viene la dictadura de Urbina, pero está Olmedo de por medio y está todo esto. Nos quieren desaparecer el país y nosotros damos papaya. Pretexto de los jesuitas, invade Colombia, Popayán y Pasto. Pretexto de Flores y le ayudan para que asalte Guayaquil Flores. En esas circunstancias, Urbina, que hay que destacar, y por eso yo destacaba el nombre de Urbina, nacido en Píllaro, eso es importante porque ya tiene un criterio militar, un criterio ya nacionalista. Dice: ya, este es mi territorio, voy a defender mi territorio, ya como nación, no como hacienda, como lo hacía Flores con las haciendas de su mujer, la señora Gijón. Lo que quieren es defender ya un territorio, ya una patria, y comienza a formarse el nacionalismo.
De eso habla Patricio Icaza, de eso hablan varios historiadores y nos dan la posibilidad también de analizar esto. Estamos apretados de lado y lado. Imagínense, Flores con el apoyo peruano, pero sucede que luego, cuando Urbina se planta duro y dice, aquí defiendo esto, este territorio nacional, cuando el pillareño Urbina dice aquí hay un ecuatoriano ya que va a defender su territorio, los colombianos dicen, el tema de los jesuitas no era. Ya nos tomamos militarmente Popayán y Pasto. Lo de los jesuitas, dejémosle de paso. Y caen los dos ministros del presidente peruano que estaban apoyando a Flores y dicen, vean, lo del señor Flores, allá, pierde la batalla, se enfrentan, le derrota, Noboa le derrota, le persigue, regresa al Perú Flores, le capturan, le desarman y le dicen, a ver, se queda a vivir aquí, pero ya no joda. En esas palabras, así. Y entonces Flores ya no vuelve a comenzar. Bueno, es hora de irme al corte, pero quiero reiterar, vamos a continuar haciendo este tema. Tengo lunes y martes de la próxima semana, con el que se cierra el año. El miércoles estaremos despidiendo el año, pues volveremos con el 2021 con la programación de la cabina, a ver qué es lo que nos depara este nuevo año, nuevamente con encierro, con un virus, con una variación del virus que todavía no se conoce. Bueno, de hecho, lo que poco que conocemos ahora del virus ha sido detectado para tener vacunas, que no nos van a llegar todavía a nosotros. Ahora ya hablan de marzo, de abril, de mayo, pero ya en mayo ya se va el gobierno. Tiene que irse el gobierno del señor Moreno. Tiene que irse, así todo el país estuviera de acuerdo en que el señor Moreno es el mejor presidente del Ecuador. La Constitución se respeta, para eso es lo que nos formamos, para respetar. El señor Moreno el 24 de mayo tiene que irse, haya hecho bien o mal las cosas, no importa, tiene que irse. Esa es la determinación y tiene que ser reemplazado por una elección popular. ¿Quieren volver? Entonces repasen esto, lleguen a tener los pantalones de Urbina, lleguen a tener estas circunstancias. Lean y sean como ellos, sean honestos y caballeros como ellos. Miren ustedes, pero bueno, voy a hacer el corte, me voy al corte y de inmediato cerramos con este tema porque ya van a ver, esto se pone súper interesante, la parte de la historia del Ecuador. Me decían, ¿cómo? Chuta, pero estás con estos temas que de pronto, no, miren ustedes lo que está pasando. Y siempre me acuerdo con una sonrisa de cómo Urbina le engaña a Noboa. Un presidente engañado en ese nivel. Acuérdense, ¿no? En otros niveles lo que pasaba. Vámonos al corte. Escucha La Cabina Online, primera radio digital del Ecuador. Escucha La Cabina Online, primera radio digital del Ecuador. Somos La Cabina, primera radio digital del Ecuador.
al aire. Bien, retornamos. Así han de venir, así han de asomar. Shina Shamungami, en Quichua. Shina Shamungami, me han preguntado, ¿y qué significa? Así han de venir, así has de venir. Hay una expresión que me gusta mucho en Quichua, que la utilizó el maestro Gerardo Guevara para hacer una composición que marcó una historia, realmente cambió la historia de la música nacional, el Apamuishungo, que interpretado, porque no hay traducción, interpretado, Apamuishungo quiere decir más o menos, cuando vengas, traerásme tu corazón. Apamuishungo, que es decir, o sea, ven, te estoy invitando, pero ven con buenas vibras, o sea, ven con lo que tú eres. En quichua, y hay que aprender mucho de esto, o sea, por eso a mí me enamoró también la lengua quichua y el pueblo y la nacionalidad y el estudio, porque hay un saludo que se hacen entre los mayores quichuas, que es causanguicho, se hace como pregunta, causanguicho, pero esto no es entre los jóvenes, por ejemplo, entre ellos no se pregunta, pero que es interpretado quiere decir, ¿vives? O sea, ¿estás viviendo bien? ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo con tu vida, con lo que estás haciendo? Así de profundo es el saludo que se hacen los mayores en quichua, causanguichu, por ejemplo. Y de hecho, esa es la forma en el trato entre la sociedad. Pero bueno, les decía por el Shina Shamungami que el Angelito Erazo, que es el que hace el programa a las 5 de la tarde los lunes, es mi guía y mi maestro de quichua. Con él siempre consulto. Vamos a analizar ahora Urbina, rapidísimo. Él es presidente de 1852 a 1856. Ahí hay un poco de tranquilidad, ya van a ver ustedes el tema, pero hay un tema fundamental que no quería dejarle para otro programa, porque en el siguiente programa ya entramos a otra crisis. El próximo lunes quiero entrar en este mismo tema, no voy a tener invitado. Quiero seguir con este tema porque quiero que vean las crisis de las que tuvimos salir. Este rato casi nos disuelven el... Definitivamente fue la crisis que se nos provocó terrible con el tema de el Perú y Colombia, ¿no? Volviendo los ojos a la vida interior de nuestro país, hay que decir que Urbina no dejó de poseer un temperamento autoritario, como que fue un caudillo militar formado en las filas de Juan José. Con la presencia del general Urbina. A ver, es sucesor, es más bien pupilo de Flores, pero dice, por haberse apoyado en el militarismo nacional aventurero, mereció severas acusaciones no solo del gran conservador, adivinen quién es el gran conservador que ya se opone a las tesis de Urbina, Gabriel García Moreno, pero también recibe críticas de un gran liberal, un intelectual de primera. ¿Quién? Nuestro querido Juan Montalvo. ¿Por qué quería hacer relación con estos dos temas? Porque ya aparecen figuras que van a marcar la historia nacional con Urbina, de opositores a Urbina, liberales y conservadores. Gabriel García Moreno y Juan Montalvo, que luego se tirarán a matar entre ellos, no, literalmente en términos intelectuales y literarios. No es que se mandaron a atentar como lo que sucedió ahora. Necesario es reflexionar en cómo era la época. La política tomaba posiciones radicales en torno a los religiosos. ¿Se era clerical o anticlerical? Punto. El clero vivía activamente en la política, claro. Hasta cuando llegue el general Alfaro, los sacerdotes podían ser diputados y senadores, no candidatos, eran designados obligatoriamente. La iglesia tenía en sus asientos legisladores y además en determinadas constituciones se estableció que si un ecuatoriano, no habían ecuatorianas todavía en la política, si un ecuatoriano era excomulgado, es decir, expulsado de la religión católica, perdía todo, bienes, derechos, nacionalidad y los cargos públicos o políticos que tuviera. Por lo tanto, la iglesia no se negaba a perder sus privilegios coloniales. Era el propietario más rico y poderoso de la tierra. Allá llega Alfaro. Y esto es importante porque nos va a ir dando el conocimiento para entender el carácter y la profundidad de la revolución de Alfaro.
Era el propietario más rico y poderoso de la tierra y sostenía en la incipiente nación, con sus grandes recursos materiales y espirituales, la tendencia conservadora. Esto es, la anterior estructura social que el liberalismo quería transformar. Miren ustedes, ya empieza, la iglesia se pone del lado de la derecha, del lado de los conservadores, del lado que no quería mujeres en la política, no quería mujeres en el trabajo, no quería mujeres en la educación, no quería liberar esclavos, no quería negros libres. Entonces, esa posición política es defendida ¿cómo? Tomando también puestos políticos y cargos, y además, ojo, la producción nacional, el dinero que se recibía el Ecuador, el sueldo del Ecuador, que ahora viene del petróleo, de los impuestos, el sueldo que tiene el Ecuador para luego ver cómo invierte cada presidente, que es a la final que es tan sencillo así, por lo que votamos y elegimos el 7 de febrero, cómo van a gastar nuestra plata, nuestro sueldo, los ingresos que tenemos y las deudas que hagamos, pues definitivamente estaban en manos de la Iglesia Católica, porque siendo dueña de gran parte de la tierra, era también gran parte dueña de la producción. Por eso, al haber expulsado a los jesuitas, cuyo regreso permitió Diego Noboa, fue causa suficiente para que estallara la cólera de García Moreno contra Urbina. Más, sobre toda consideración de orden ideológico, Urbina se esforzó por ser un hombre de su época y por cumplir los mandatos históricos de ella. Fue parte de la sociedad y lucha del Estado por emanciparse de la tutela eclesiástica y obtener finalmente la preeminencia del Estado, sobre todo un Estado laico. Así, aunque Urbina odiaba a Rocafuerte por haber sido por este destituido, parece que con razón de su empleo de encargado de negocios en Bogotá, siguió en lo general la línea de acción que el gran estadista había iniciado apenas a los 5 años de establecido el Estado ecuatoriano. Urbina sigue lo establecido por Rocafuerte. Hay un saldo favorable en la administración de Urbina que no se puede desconocer. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, y este es uno de los más importantes, la manumisión de los esclavos, que se proclama el 21 de julio de 1851, cuando era jefe supremo y decretada por ley de la República en la Asamblea Nacional, el 18 de septiembre de 1852. Se suprime el tributo a los indios y se declara, como declaraba antes por Rocafuerte, se aprueba el Código Civil en 1854. Se proclama, cuando menos, la libertad de expresión y de escritura. Y frecuentemente se establecen responsabilidades. Poca atención recibe la vialidad. No había una clara organización fiscal del Estado. Y en materia educacional, no solo que no se realizó el gobierno ninguna mejora posible, sino que Urbina, prendado de corrientes entonces modernas, inaplicables en el país, decretó la libertad de estudios, según la cual no había asistencia obligatoria para los estudiantes de los cursos superiores y cada uno escogería la asignatura que desea, ni que decir en el que el experimento de Urbina fue un fracaso. La mayor acusación hecha a Urbina y al uribismo es la de haberse valido para sostenerse en el poder de las Fuerzas Armadas, especialmente de los tauras. Aquí aparece, nombre que proviene de los montubios y mulatos que vivían en la región del río Taura, por extensión aplicado a todo el costeño que tenía facciones de mulato. Porque muy cercanos, hombres altaneros, arbitrarios, pendencieros, cuyos atropellos se dice que festejaba el general y a quienes también solía llamar sarcásticamente mis canónigos, los tauras, unos asesinos, ¿no? En aquellos años son sin institucionalización alguna verdadera, sin conveniencia, sin conciencia política nacional, sin letras en el pueblo, con muy poca clase media, sin convicción ciudadana de respeto a la ley y a la autoridad que la ejecuta, asfixiada la mayoría de la población por el fanatismo religioso. Fácil era que el magistrado se convirtiese en un dictador. Y generalmente con mejores luces, claro, porque tenía al mando de la fuerza que los otros. Por otra parte, la estabilidad siempre transitoria en el poder era ostensible, solo por dos medios. O tenías a los militares, en el caso de Flores y Urbina, y del propio Rocafuerte por alianza con Flores, o con la ayuda de la iglesia, caso tipificado con García Moreno, que fue capaz de mantener a los militares en sus cuarteles, utilizarlos, y no obstante que la insolencia militarista de la época era tal
que en 7 constituciones consecutivas, de 1830 hasta la de García Moreno, en 1869, se prohíbe a los militares alojarse en casas privadas sin permiso de sus dueños. ¿Por qué? Porque eran unos delincuentes, eran unos asaltantes. Claro, como cuando en guerra entras a un pueblo, has capturado, has ganado la batalla, violas mujeres, matas ancianos, niños, te secuestras niños, si no tienes hijos, les secuestras, les robas y saqueas toda la propiedad que encuentres. Llevas comida, oro, plata, lo que tenga, dinero, animales, lo que sea, y mujeres. Porque las mujeres son consideradas botín de guerra, ¿no? Lamentablemente en la historia de la humanidad, en la historia del machismo, que es la historia de la humanidad, del capitalismo, que tampoco hay que sacarle del medio, las mujeres son botín de guerra. Qué pena, pero eso hay que tomar, hay que empezar a definir. Y de hecho, por eso es que no solo se convierten en botín de guerra, sino en trofeo. Si no, miren ustedes la publicidad, porque todavía, a pesar de que ya hemos debatido más de 50 años que la utilización, que el cuerpo, que la cosificación, todavía hay niñas en terno de baño vendiéndonos llantas. Fue pues Urbina un poco el caudillo al estilo floriano, pero con cierta base ideológica que el fundador del Estado, Flores, no poseía, y con algunos dotes de administración que Flores tampoco tenía. Siendo como era anticlerical, incluso escritores católicos le reconocen no haber jamás atacado a la Iglesia católica. Como tal, no obstante, la expulsión de los jesuitas, el lío que hubo con Colombia. Por el contrario, obtuvo colaboración de religiosos para mandar misiones orientales, misiones a colonizar el Oriente. Y, por ejemplo, el arzobispo de Quito fue miembro del Consejo de Gobierno de Urbina, del Consejo de Estado, que sería hoy, o sea, del gabinete, de un supergabinete. Otras cosas caracterizaron favorablemente la administración de Urbina. Se pagaron puntualmente los sueldos a los servidores públicos. Se evitó todo derroche en el gasto fiscal. Se combatió y se logró reducir la usura. 2 negocios de carácter internacional tuvieron consecuencias políticas negativas para la administración de Urbina. El 6 de noviembre de ese año, en el afán de solucionar de algún modo el problema de la deuda inglesa, que era la deuda inglesa que la pagó el bombita Rodríguez Lara con la plata del petróleo en la dictadura de los 70. ¿Qué era la deuda inglesa? La deuda que los libertadores le pidieron a Inglaterra para comprar barcos, armas y pagar a los ejércitos venir en la última etapa de la liberación. Hubo una reunión de los países liberados, de las colonias, de los departamentos liberados. Ecuador no asistió, todavía no tenía representación y nos cargaron la mayor parte de la deuda a nosotros. Y nos pasamos pagando, desde entonces nos pasamos pagando y la terminó de pagar el bombita Rodríguez Lara. Bueno, yo quiero quedarme allí porque quiero destacar un tema importante. Y aquí le voy a volver a dar la palabra a don Eduardo Muñoz Borrero. Permítanos recordar ante todo el origen y significado de manumisión. Esto es importante, la palabra manumisión, porque cuando le enseñan a usted a recitar, Urbina declaró la manumisión de los esclavos, y ahí quedó. ¿Qué es manumisión? Por último, ¿qué son esclavos? Imagínense, en una patria libre, liberada de la independencia, esclavos. Y entonces, ¿la independencia para qué sirvió? Esta palabra viene del verbo manumitir, compuesto de mano y del verbo mito, enviar. Significa que el antiguo esclavo queda libre y no queda bajo el poder de su señor. Es hacer que el esclavo manumitido salga de nuestra casa. Debemos advertir que una vieja aspiración constitucional y democrática, es decir, la igualdad de los derechos ante tal la ley consignada en las anteriores constituciones, no había sido ejecutada. Se decía, pero no fue ejecutada. Por cuanto, al llegar a la práctica, se hallaba que liberar a los esclavos costaba enormes sumas de dinero. Lógico. Urbina arremetió contra aquella anacrónica crueldad e inhumana institución, producto de un vil mercado de carne humana, y para hacerlo instituyó el impuesto correspondiente a la amortización de las sumas de dinero necesarias para la manumisión. Al día siguiente de confirmada la revolución por el pueblo, Urbina expidió un decreto admirable, cuyo fundamento tenía estas palabras: considerando que los pocos hombres esclavos que todavía existen en esta tierra de libres son un contrasentido a las instituciones republicanas que hemos conquistado y adoptado desde 1820, un ataque a la religión, a la moral y a la civilización, se aprueba el presente decreto.
Era un oprobio para la República y un reproche severo a los legisladores y gobernantes. Este decreto, mientras el gobierno se procura los fondos necesarios para dar libertad a los hombres esclavos, queda exclusivamente afectado a este objeto desde la publicación del presente decreto el producto libre de la pólvora. No se puso impuesto a la pólvora. Creó además juntas protectoras de la libertad de los esclavos para que formen el censo de ellos, procedan a darles libertad tan pronto como se reúnan las cantidades indispensables y promovieran con todos los medios que les sugiera su celo por la vindicta de la humanidad ultrajada en la esclavitud del hombre, su total extinción de la República del Ecuador. Bien por el general Urbina, aunque con los esclavos haya formado los batallones de los Tauras. Debemos reconocerlo, dio un gran paso que es timbre de orgullo y legítimo ornamento a su nombre. De esclavos a canónigos, sí, mis canónigos los Tauras. A ver, pero lo que quiero hacer caer en cuenta es que así se debe gobernar. Yo no voy a definir por qué razón Urbina toma la decisión. Es una decisión política. Lo que él dice es, ya, la esclavitud es terrible, todavía se venden seres humanos aquí, en este territorio. Pero miren lo que hace, un decreto y una ley que es ratificada luego, con el fin de qué? De que los esclavos queden liberados, pero además se tenga un fondo, creando un consejo mediante el cual se haga un censo y se les busque ocupación. Porque otra cosa, o sea, lo que pasó, por ejemplo, con la paz en Colombia y la paz en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, luego de las guerras terribles, de las guerras civiles que se dieron en esos países. En El Salvador se aprueba la paz en la década de los 80, de 1980, luego de una sangrienta batalla, y sucede que tanto los guerrilleros civiles, jovencitos, guaguas de 10, 12, 14, 15 años, que se habían pasado asaltando y tirando contra el ejército, y los soldados quedan libres. Señores, ustedes a sus casas. Sí, pero no sé hacer nada, no tengo estudios, no tengo educación, no sé trabajar. ¿Qué hago? Y se forman las maras, las famosas, la Mara Salvatrucha, que fue la primera y la más salvaje de todas. Y ahora, por ejemplo, cuando tienes antecedentes de ser pariente, en El Salvador te niegan la visa a los Estados Unidos porque los Estados Unidos tienen un control, así como controlaban a nuestros amigos y hermanos cuencanos y cuencanas por la migración en la Embajada de Estados Unidos, porque todos los cuencanos quieren irse a Cuenca, en el pensamiento estúpido después de la crisis de Maguad. En El Salvador también tienen esta limitación. Pero bueno, eso es con respecto a la visa. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué vamos a hacer con los esclavos? Miren que Urbina, como estadista, ocupa todo el espacio que debe proteger una ley. Porque no es así que quede el derecho al voto a la mujer. Sí, pero acá está donde Diana Matilde Hidalgo no se acerca a la Lojana, no se acerca a la mesa y dice quiero votar, se dan cuenta de que no estaban en los padrones. Eso es lo que tienen que hacer los legisladores. Por eso es que quiero hacer yo este programa con los candidatos y con ellos conversar. Es decir, esto tienen que conocer. La ley tiene que tener un ámbito. Primero, un presupuesto. Es un sistema, una ley. El sistema va a modificar, por ejemplo, el sistema de comunicación, pero tiene que tener presupuesto, que es el combustible para que funcione el sistema. ¿Y el presupuesto de dónde viene? De los impuestos, de la plata que ingresa. Sí, pero la plata que ingresa para esto se gasta solo para esto. Por ejemplo, por decir, la plata que ingresa de impuestos solo sirven para pagar sueldos a los empleados públicos. Ah, ya. Entonces hay que subir. Y la plata que viene del petróleo, no, eso no se paga impuestos. Eso es para inversión. Eso es para bonos de desarrollo. Ah, ya. Esa es la administración, pero las leyes tienen que ser coherentes. Entonces un legislador no puede ahorita en campaña andarles diciendo a ustedes, les va a dar carreteras. No. A ver, vea, yo sé que es aburrido ser legislador, pero sentémonos en la plena. Yo sé que es lindo ser candidato y les voy a regalar pelotas y canchas y gradas y ya van a ver y les voy a poner, les voy a traer la luna, le voy a iluminar, voy a pedirle al sol que haga más. No. A ver, sentémonos, ¿qué va a hacer con la ley? Y la plata y el presupuesto. Urbina, con la manumisión de los esclavos hace, pero tiene una intención política. Les da tierras a los esclavos liberados en la orilla del río Taura y les forma para que sean sus protectores, una guardia de choque que tiene el presidente de la República, que es acusado luego de algunas desavenencias, porque el segundo caso del negocio
con los Estados Unidos es esta. El segundo negocio se formalizó en 1852 mediante la aprobación del Congreso celebrado por el Ejecutivo con un senador de los Estados Unidos de Norteamérica, que representaba a un hombre de negocios de ese país. Mire, esto también es lo mismo. Estoy hablando de hace 180 años. El gobierno norteamericano le prestaría al Ecuador 3 millones de pesos, cuyos intereses se pagarían con una rebaja de 1 peso del precio internacional en cada tonelada de guano que compre una empresa explotadora norteamericana, la cual la extraería de las Islas Galápagos. A ver, el negocio era, tú, Estados Unidos, me prestas 3 millones, pero yo le contrato a este amigo de este senador, el gobierno nos presta la plata, pero le contrato al amigo, a un empresario privado, ¿para qué? Para que venga con sus barcos, recoja, voy a decir, para que recoja la caca de las aves especiales, endémicas que hay en Galápagos, se lleve la caca que es el guano, como se conoce, que es un fermento muy bueno para la tierra, se lleve el fermento, le envase y haga negocio. Y aconteció que los representantes diplomáticos del Perú, España, Francia e Inglaterra protestaron por haberse otorgado a los Estados Unidos un protectorado sobre las islas que envolvía altos intereses extraños al Ecuador, que su gobierno no puede ni debe comprometer sin el concurso de las naciones a quienes les afectan directa o indirectamente. ¿Y qué tenían que ver España, Francia, Inglaterra y el Perú con las Islas Galápagos? Es que no éramos nada todavía, nos estábamos formando, querían desaparecernos, querían robarnos todo. Y lamentablemente en las guerras internas eso nos estaban haciendo. Exactamente. Cuando te descuidas de un lado, comienza el otro lado, las estrategias y de la. Bien, voy cerrando el programa. Como les digo, ahora martes termino esta semana, estoy terminando con Urbina, pero bueno, entonces a la final, el reclamo diplomático que intervenía en lo ajeno al Ecuador, muy poco diplomáticamente, se arregló como siempre, con frases de papel, pero la cuestión llegó a un escándalo público con acusaciones de haberse querido enajenar el territorio ecuatoriano, lo cual desacreditó al gobierno y favoreció a la oposición conservadora. Terminado el periodo constitucional del general José María Urbina, le sucedió el 14 de octubre de 1856 el gemelo, otro liberal, el general Francisco Robles, elegido por las asambleas de electores según lo disponía la nueva Constitución, como un paso ya hacia el voto directo. Otro progreso, pues, que el uribismo había dado. Como ven ustedes, yo quise hacer énfasis en Urbina, porque primero el haber nacido en Píllaro, la tierra de la diablada, ¿no? Cuando puedan ya, en enero, voy a ver si tengo una invitada para conversar de la diablada, porque la diablada es el 1 de enero. Bueno, el 1 de enero es el día, pero de allí todo el año hay diablada, en acto público en el que ustedes, y si ustedes tienen eventos que organizar, inviten a la diablada. Páguenles a las de la diablada. Miren ustedes la estructura de las caretas, todo esto, ese trabajo que se hace de la diablada de Píllaro. ¿Por qué? Porque a la final ya terminó siendo un homenaje a Píllaro, porque este señor, el primer pillareño, bueno, es el único además, no conozco otro pillareño que haya sido presidente del Ecuador, es José María Urbina, que hace un gran avance en lo que significa los derechos en el Ecuador, libera a los esclavos. Con esto, y hay una determinación que más allá de lo que la iglesia pudo haber hecho o no contra él o con él fue respetuoso del proceso de la iglesia, pero no tuvo una presencia en el tema educativo. Quiso dejar un liberalismo ahí medio extraño, pero no influyó en el liberalismo. Sin embargo, la manumisión de los esclavos con educación, imagínense lo que habría sido. Sí, pero ya tampoco pidamos lindo, ¿no? Yo criticándole a Urbina desde el 2020, cuando él fue presidente hace más de un siglo y medio. Entonces, tampoco es chistoso. Eso no es justo con ello, pero sí quería destacar este periodo del Ecuador. Y venimos a Robles y aparece terriblemente la imagen ya mandante, ordenatoria, terrible la presencia de Gabriel García Moreno, con quien llegamos a otra crisis. Casi desaparece el Ecuador en 1859. Eso el día lunes. Les espero
por hoy, por esta semana. Disfruten de estas fiestas, disfruten en su compañía y ante todo, cuídense, cuídense, sigámonos cuidando porque esa es la responsabilidad de todos nosotros. Conmigo, el próximo lunes, así han de venir con Edison Miño.